Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, 21 de mayo, en el horario de 10 a 1 de la tarde. Entonces, primero pues saludarlos, esperando que estén muy bien y, eh, digamos, advertir que este ya es el último tema que vamos a mirar durante este semestre. Digamos, es lo último que nos falta, es lo que estaba dentro del microcurrículo y hemos cumplido pues con todas las expectativas que se tiene en la física 1. Bueno, entonces esperemos que este último tema lo entiendan bien, que sea de su agrado y que lo aprovechen al máximo porque es un tema muy importante para el desarrollo de las futuras físicas que van a haber sobre todo. Ese tema se lo utiliza mucho en física 2 y entonces en física 2 y en física 3 incluso. Entonces, pues quiero que le coloquen mucha atención. Bien, y entonces lo último que nos falta mirar según el microcurrículo es lo correspondiente a trabajo, potencia y energía. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Los conceptos de trabajo, potencia y energía. Son conceptos sencillos, pero demasiado poderosos. Es decir, con ellos se resuelven gran parte de los problemas de la física mecánica, porque son principios de conservación. Ahora más adelante les voy a ir explicando con ejemplos a qué me refiero con eso. Bueno, entonces, nada, pues vamos a iniciar compartiendo la pantalla, una presentación en donde voy a ir como pasando de la presentación a un documento de Word cuando tenga la necesidad de ir explicando algo. Eh, son, digamos, la primera parte es una parte muy conceptual en donde realmente lo que se hace es definir algunos conceptos, ¿cierto? Entonces, lo primero es cuál es el contenido que vamos a mirar hoy, la definición de trabajo, que es un producto escalar, que eso ya lo debieron haber visto en geometría vectorial, pero acá se lo necesita. El trabajo de una fuerza variable, el trabajo hecho por un resorte, la, digamos, la relación que existe entre trabajo y energía, que es un principio, que es energía cinética, que es energía potencial. O bueno, las distintas clases de energía más bien vamos a mirar. ¿Ok? Eso es como el contenido que se quiere realizar para el día de hoy. Eh, en un, ¿Hasta ahí vamos claros o no? ¿Sí me entienden? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, Sí, profe. profe, todo claro. Sí, profe. Listo, bien. Entonces, vamos paso a paso con la definición más sencilla de todas, que es la definición de trabajo. Entonces, quiero que participen, digamos, para Guadalupe. Guadalupe, ¿me escuchas, Guadalupe? Sí, profe. Guadalupe, así a priori, ¿tú qué entiendes por trabajo? ¿Qué entiendes por trabajo? Lo que se te venga a la cabeza. A priori, ¿qué es el trabajo? No, no lo busques ni nada, Eh, simplemente Como un conjunto de ideas para poder realizar algo. ideas, bueno, puede ser como más cognitivo, ¿no? Pero hablamos de trabajo físico. ¿Qué es el trabajo físico? Cuando a ti te mandan a hacer un trabajo, ¿qué te están mandando a hacer, Guadalupe? ¿Qué lo relacionas? Guadalupe, ¿sí me estás escuchando? No le escuché. Repítame la última parte. Que cuando a ti te mandan a hacer un trabajo, pero no un trabajo, digamos, de la universidad, sino un trabajo físico, ¿qué te están mandando a hacer, Guadalupe? Pues, por ejemplo, cuando, pues pienso yo, ¿no? Sí, Cuando es tranquilo. en laboratorio así, no, pues nos mandan a sacar velocidades, aceleración. Para mí eso es trabajo. Eso es trabajo. Bueno, tú estás hablando, pero de otro tipo de trabajo. Acá vamos a definir un trabajo, pero físico. ¿Cómo se define físicamente el trabajo? Luis Fernando, ¿me escuchas, Luis Fernando? Profe, ¿sería la opción de realizar algo? Sí, profe. ¿Tú qué entiendes como trabajo físico, no? Pues yo lo relacionaría como con un esfuerzo. Con un esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo para ti, Luis Fernando? O sea, como realizar
trabajo por un tiempo determinado, o sea, realizar una especie de fuerza por un tiempo determinado o algo así. Sí, pero la definición que tú estás dando ya la habíamos dado. Eso se llama impulso, ¿no? Fuerza por tiempo. Pero bueno, más o menos, sí, es más o menos algo parecido, pero no es. Lo que tú acabas de mencionar, a eso se le llama impulso, la fuerza por un tiempo determinado. Pero como dice Luis Fernando, o sea, acercó Luis Fernando, el trabajo sí se lo relaciona con la fuerza. Es decir, para yo realizar un trabajo, lo que yo debo realizar es una fuerza. Esto es cierto, ¿cierto? El trabajo yo lo debo relacionar con la fuerza. Pero ¿cómo así, profe? ¿Qué es el trabajo entonces? Al trabajo se lo define, y aquí voy a partir, se lo define no como la fuerza por el tiempo que nos decía Luis Fernando, sino al trabajo se lo define como la fuerza por la distancia, es decir, en qué distancia esa fuerza. Entonces, aquí está como la definición. La definición del trabajo efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es el producto de la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento y la magnitud del desplazamiento. ¿Cómo así? ¿Qué es todo eso, profe? ¿Qué pasa? Es que el trabajo se lo define como la fuerza por el desplazamiento. Así se lo define el trabajo. Pero se lo define como un producto escalar. ¿Cómo así, profe? ¿De qué me está hablando? ¿Recuerdan a qué era igual el producto escalar A punto B, por ejemplo, en tutorial? ¿A qué era igual el trabajo en A punto B? ¿Alguien recuerda? Ole, ¿están ahí o no? Silencio. Luisa, por favor, contéstame. ¿A qué es igual el trabajo A punto B? ¿O por a qué le estás levantando la mano, Luisa? Luisa. Profe, ¿el trabajo o el producto El escalar? producto escalar. ¿A qué es igual el producto escalar A punto B? Como se los enseñó el profe Carlos. Profe, eso no es la sumatoria de X más la sumatoria de Y. No. Profe, Es ¿no un es la escalar, profe. multiplicación de los componentes de A y B? Ajá, sí, eso sí es cierto. Pero ¿cómo se definía? Digamos, la definición de A punto B. ¿Lo recuerdan? Vale. Verán que eso ya es vectores, eso ya tuvieron que verlo evaluado, ya, por dicho, ya lo deben dominar. Entonces, existían diferentes productos de vectores, producto vectorial y producto escalar. Pero el producto escalar o el producto punto también se lo llama. ¿A qué era igual? Por ejemplo, si yo multiplico un vector A por un vector B, ¿a qué es igual eso? Los componentes del Sí, vector A y el vector eso B. es el producto de las componentes, está bien. Pero hay otra definición en función del coseno. ¿Recuerdan? Magnitud y dirección. No. A ver, les voy a compartir. Bueno, bueno, no importa. Si no lo recuerdan, no importa. Entonces les voy a compartir a qué es igual el producto vectorial. El producto escalar. Profe, ¿es la magnitud de U por la magnitud B por el coseno de teta? Eso, miren, aquí está. El producto escalar de dos vectores A punto B, por ejemplo, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que están formando A y B. ¿Así se los explicó el profe Carlos? Sí, supongo que sí. Sí, profe. Sí, ¿no? Ahora, si esto es cierto, entonces al trabajo yo lo voy a definir como la magnitud, perdón, como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, me voy a ir acá, como para irlo definiendo en otro lado. Entonces, voy a decir que al trabajo lo voy a definir de una vez para que lo vayan entendiendo. Entonces, la primera definición, trabajo.
¿Ahí sí están mirando la pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces el trabajo lo voy a definir como un producto escalar. Así se define el trabajo. Se define como un producto escalar. ¿Entre quién? Entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, que vectorialmente el trabajo será igual a la fuerza. Perdón, el trabajo será igual a la fuerza por el desplazamiento, pero vectorialmente. Entonces, fuerza punto delta X, o bueno, por el desplazamiento, llamémoslo así, X no. Eso es vectorialmente, porque este puntico es vectorial. Sin embargo, si yo quisiera la magnitud de ese trabajo, que es lo que yo estoy diciendo ahorita, pues la magnitud de W, pues W, es igual a ¿qué? A la fuerza o a la magnitud de la fuerza, llamémosla así, F minúscula, por el desplazamiento, llamémosla una X minúscula, ¿cierto? Llamémosla como una X minúscula ahí, por el coseno del ángulo que están formando la fuerza y el desplazamiento, o sea, por el coseno de teta, llamémoslo ahí como una Q. Es decir, que para yo realizar un trabajo, lo único que debo decir es que debe existir una fuerza y un desplazamiento. Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Como el producto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, ¿cómo así? Lo que quería hacer en la diapositiva, luego, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tengo este bloque aquí, y a ese bloque le voy a aplicar una fuerza aquí, por decir algo así. Una fuerza así para este lado de acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ese bloque? Pues obviamente, profe, ese bloque se va a desplazar. Pues si yo tengo un bloque, por decir algo aquí, de masa M, ¿cierto? De masa M, y a ese bloque de masa M le voy a aplicar una fuerza F, llamémosla así, una fuerza F, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ese bloque? Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, se va a desplazar. ¿Qué tanto se va a desplazar? Se va a desplazar tanto como la fuerza lo admita, es decir, eso va a depender de la cantidad de fuerza. Es decir, si esto es cierto, entonces este mismo bloque, que lo voy a copiar aquí, control C, control V, yo lo voy a encontrar, este mismo bloque lo voy a encontrar en un tiempo posterior acá, por decir algo. Ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque gracias a la fuerza, que es, gracias a la fuerza, que es igual a masa por aceleración, según la segunda ley de Newton, no se olviden eso, entonces ese bloque se desplazó aquí. ¿Cierto? ¿Cuánto se desplazó? Pues yo no sé, una distancia, llamémosla así, una distancia X. ¿Cuánto se desplazó? Una distancia X. Esa distancia X fue la que se desplazó ese bloque. Llamémoslo así, una distancia X. ¿Sí es claro, chicos? Entonces, para que se dé un trabajo, yo necesito que una fuerza aplicada a una masa. Y esa fuerza lo que va a hacer es mover esa masa. ¿Qué tanto la mueve? Una distancia X. Entonces, el trabajo que yo estoy haciendo aquí se va a definir precisamente como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Profe, bueno, ¿y dónde queda ese coseno entonces? Por ejemplo, aquí, ¿qué ángulo estaría formando la fuerza y el desplazamiento? Ahí tal como tengo ese dibujo. ¿Qué ángulo estaría formando la fuerza y el desplazamiento? Cero. Cero. Coseno de cero, ¿cuánto sería? Uno, creo. Uno. Entonces, por eso es que muchas veces, en este caso, el trabajo simplemente lo llaman como fuerza por desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque el coseno de cero es 1. Pero eso es cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. En la diapositiva que yo les estaba mostrando, miren, se define para cualquier ángulo. Entonces, aquí la fuerza no está
en la misma dirección que el desplazamiento, sino más bien la fuerza está haciendo un ángulo teta con el desplazamiento. Por tanto, ¿cómo yo defino el trabajo? El trabajo lo defino con la fuerza que realmente me va a producir un trabajo. Y la fuerza que realmente me va a producir un trabajo es la componente en X de ella. Es decir, la que va a hacer que esto se mueva acá, esta distancia S, es la componente en X. Por tanto, el trabajo es F por S coseno de teta. ¿Sí me entienden eso o no, chicos? Sí, profe. Profe, o sea que cuando se coge ese ángulo es cuando, o sea, la fuerza no va directamente hacia el eje X, sino tiene como una diagonal hacia arriba. Exactamente, cuando hay componentes entre la fuerza y el desplazamiento. Es decir, tal como está dibujado aquí, mira. Es decir, se produce esto es cuando entre la fuerza y el desplazamiento hay un ángulo. Esa sería como la definición. ¿Sí me entiendes o no? ¿Sí, no? Profe, una pregunta. Cuéntame. Sí. Si, por ejemplo, se desplazaría en vez de en línea recta diagonal hacia arriba, se tomaría la fórmula como F por S seno de teta. No, el trabajo siempre se define como la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Ahí lo que Bueno, en tu caso, lo que va cambiando es el ángulo. Por ejemplo, ángulo. con lo que me pregunta el compañero es, si la fuerza no estuviera aquí, si no estuviera así, como lo estoy haciendo, tratando de hacer con el cursor, ¿qué ángulo estaría formando? 90. Está. 90 grados. Si son 90 grados, el coseno de 90, ¿cuánto es? Cero. 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 Claro, entonces lo que significaría es que ahí no hay trabajo en el eje X. ¿Por qué? Porque si yo hago una fuerza para arriba, pues no se me va a mover en el eje X. ¿Sí me hago entender, Guerra? Sí, profe. Sí, ¿no? Por Ujú. tanto, O sea que el aquí el trabajo, trabajo no se utiliza en FX, en Y. sí, sí se podría, solo que sí se podría. Sí existe trabajo en el eje Y, sino que yo estoy analizando solo el trabajo en el eje X en este caso. ¿Sí me entiendes? Profe, Porque si, caso- porque por ejemplo, si yo le coloco una cuerda aquí y hago una fuerza para arriba, pues esto se mueve pero en Y. Por tanto, entre la fuerza y la distancia, ¿qué ángulo habría ahí? 90. No, ¿No? porque la distancia hacia dónde es ahora? 0 grados. Cero. Cero. Entonces ahí el trabajo es máximo. ¿Por qué? Pues porque la fuerza y la distancia, si yo lo estoy analizando en Y, pues aplico la misma fórmula, pero ya no lo hago con 90 grados, sino con 0 grados. Todo depende del ángulo que formen la fuerza y la distancia. Pero, profe, acabo de decir que aquí era 90, ¿cómo así? Pero si yo analizo respecto al eje X es 90. Pero si lo analizo respecto al eje Y es 0. ¿Sí es claro o no? Chicos. ¿Sí está? profe, en el caso de un plano inclinado, ¿Cómo? en el caso de un plano inclinado, cuando se hace la fuerza a dirección contraria de la inclinación. Sí, también existe. De hecho, hagamos un ejemplo, verán, ¿no? Me paso al Word y hagamos un ejemplo como me lo plantea el compañero. Entonces me paso al Word para generar un ejemplo. ¿Ahí están mirando el Word o me toca? No, creo, ¿no? ¿Están No. mirando el Word ahí? No. Me toca salirme y entrar al Word. Entonces el compañero nos plantea este problema, ¿verdad? Y es chévere hacerlo de una vez que estamos aquí. Supongamos que tengo como ejemplo, ¿no? Entonces coloquemos como ejemplo aquí. Supongamos que tengo ejemplo, ¿cierto? Supongamos que tengo un plano inclinado. Le digo pues ese plano inclinado. Entonces digo lo siguiente, insertar aquí, formas. Hay un plano inclinado, como este podría ser, ¿no? Tengo un plano inclinado ahí. Algo así, ¿cierto? Y aquí nuevamente insertar otra autoforma y supongo algo como aquí así. Pero le roto un poquito. Algo así. Podría ser algo así, ¿sí o no?
¿Sí está bien? Sí, ¿no? ¿Eso es lo que tú planteas, chico? Sí, profe. Listo. Bueno, ahí pues cuadrémoslo un poquito. Ahí. Listo. Entonces, si quieren, cambiémosle de color a esto como para que se identifique. Listo. Entonces, en este caso, pues nosotros ya dinámicamente lo podemos analizar. ¿Cómo así dinámicamente lo podemos analizar? ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre este bloque? Entonces, ustedes ya saben, ¿qué fuerzas? Díctemelas, rapidito. No todos. Fuerza de fricción, Peso. El peso. peso, no, Peso, Peso, listo. ¿El peso hacia dónde? debajo. Hacia La abajo. normal. debajo, El peso. perpendicular. La Listo. La normal, normal, La la fricción, normal, Y la fricción. la normal, supongo hacia acá, ¿sí o no? Listo, muy bien. ¿Qué otra? La la fricción, fricción dicen por ahí, que la va en contra, fricción. Entonces, pongo otra flechita aquí, la fricción, que si yo supongo esto se va a mover para abajo, sería hacia allá. ¿Sí es claro o no? Sí. Ujú. Y supongamos que aquí hay un ángulo. Entonces, supongamos que aquí hay un ángulo teta. Entonces, insertar, sin, segunda, insertar, un ángulo teta. Bueno, ¿con qué lo meto ese teta? No sé. Algo como así podría ser. Algo como así. ¿Sí me alcanza a mirar? No se mira nada. Bueno, este ángulo de aquí es un ángulo teta. ¿Ok? Entonces a esta fuerza, ¿yo cómo la llamo? Esta fuerza es la normal. Esta fuerza de aquí, ¿yo cómo la llamo? Esta fuerza de aquí es la fuerza de fricción. Listo. Esta fuerza de aquí, ¿yo cómo la llamo? Esta fuerza de aquí es el peso. Entonces aquí la voy a colocar. Esta fuerza de aquí es W. O esto es igual a mg. Pues eso ya todo lo conocen ustedes, ¿no? A mg. Listo. Ahora, entonces la pregunta sería, bueno, si yo quisiera analizar el trabajo que están haciendo cada una de esas fuerzas, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, claro que se puede analizarlo. Entonces el trabajo, por ejemplo, de la normal, ¿a qué sería igual? El trabajo de la normal. ¿A qué sería igual? A cero. El trabajo, en definitiva, se define, o digamos, en general más bien, se define como la fuerza por el desplazamiento. Punto. Ese es producto escalar, ¿no? Punto el desplazamiento. ¿Cierto? Que esto es igual a ¿qué? A la fuerza. ¿De qué fuerza estoy hablando, profe? Ah, de la normal. Entonces, Normal. normal. Listo, ahí está la normal. Por el desplazamiento, ¿cuánto es el desplazamiento? Pues se supone que se va a mover sobre un plano inclinado. De todas formas, a ese desplazamiento llamémoslo como ustedes lo quieran llamar. Pues si quieren lo llaman X, Y, lo que sea. Pero ustedes saben que el desplazamiento, ¿cómo lo escribo? A ver, insertar, autoforma, una cosa como esta será. ¿Cómo qué será? Una cosa como esta, no. El desplazamiento es todo lo que se va a dar a lo largo del plano inclinado, es decir, algo como una flecha puede ser. Esta flecha de aquí a acá va a ser el desplazamiento, ¿cierto? Entonces lo giro un poquito. Ahí. Eso es lo que se supone se va a desplazar. Entonces a esto llamémoslo X, ¿sí, no? X. Ah, no. Bueno, ahí. Y a esto llamémoslo X. Eso es lo que se supone se va a desplazar. Entonces, fuerza por desplazamiento. ¿Ok? Entonces, la normal por el desplazamiento, X por el coseno del ángulo. Entonces, por el coseno de teta. Ahora, ese coseno de teta
la cosa está aquí. Entonces, esto sería igual. La normal, ¿cuánto vale? Pues lo que valga la normal. ¿Ok? ¿Cuánto valdría X? Pues vale X. Listo, vale X. ¿Y cuánto valdría el coseno de teta? Entonces, coseno, ¿qué ángulo estarían formando la normal con el desplazamiento? Ahí es donde quiero que me expliquen eso. ¿Qué ángulo estarían formando? 90. 90, profe. 90. Entonces quedaría por coseno de 90 grados. Entonces, no importa cuánto valga la normal, no importa cuánto valga X, si el coseno de 90 es 0, ¿cuánto valdría ese trabajo? Ese Cero. trabajo valdría 0. ¿Sí me entienden eso o no? Ese sería el trabajo de la normal. Ahora hagamos lo mismo con los otros. Pues tratemos de hacer cuánto valdría el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción, ¿cuánto valdría? ¿Quién me lo dicta? Chicos, ¿quién me lo dicta? Entonces, en este caso, el trabajo se define de la misma forma, fuerza por desplazamiento. Solo que ahora la fuerza, ¿cuánto vale? Que valga fricción. Es la fuerza de fricción. Ya. Por X, coseno de teta. O sea que aquí me quedaría fuerza de fricción por X. ¿Cuánto o qué ángulo estarían formando la fuerza de fricción? ¿Qué ángulo estarían formando la fuerza de fricción y el desplazamiento? 180. 180 grados. Muy bien. ¿Cuánto es el coseno de 180 grados? -1. ¿Cuánto? -1. -1. Muy bien. Están volando. O sea que esto a la larga, no importa cuánto valga la fuerza de fricción y el desplazamiento, el trabajo vale menos fuerza de fricción por el desplazamiento. Pues ahí pues ya en un problema real pues ya tendría que saber cuánto vale la fuerza de fricción, cuánto vale el desplazamiento. Pero lo único que quiero que se den cuenta es que en ese caso el trabajo sería ¿qué? Negativo, o sea, da un número negativo. Ese sería el trabajo ¿de quién? De la fuerza de fricción. ¿Cierto? Ok. Y me quedaría faltando otro, que sería el trabajo de la componente del peso más bien. ¿Cierto? Entonces, ojo con este es importantísimo. Trabajo, en este caso es lo mismo. Se define como ¿quién? Como control C, control V. Se define como fuerza por desplazamiento. Cualquiera se define de la misma manera. Por el coseno del ángulo. Pero en este caso, ¿cuál es la fuerza? En este caso, ¿la fuerza cuál sería? Chicos. El peso. El peso. ¿Pero es el peso en total o es la componente del peso? La masa. La ¿Cómo? componente, profe. La componente Claro, La componente, profe. es la componente en X del peso, ¿cierto? Es la componente en X del peso, o sea que en este caso me quedaría, en vez de W, yo podría colocar así, W, pero X. O bueno, más bien para que no... ¿A qué sería igual la componente de ese peso aquí? ¿A qué sería igual la componente en X del peso? MG coseno de teta. ¿Seguro? Bueno, MG por Eh, seno. Es mg por seno de teta. Entonces de una vez lo escribo así. mg por seno de teta por seno Pero de... esa es la componente en Y, ¿no? No, esa es la componente en X. Porque mira, haz tu diagrama de cuerpo libre aquí. Si tú completas aquí, pues lo voy a hacer yo, pues aquí, lo voy a completar. Si tú completas aquí el diagrama de cuerpo libre, insertar.
¿cierto? Si tú completas aquí el diagrama de cuerpo libre, te quedaría algo como así. Voy a dibujar bueno, quedó torcido eso. No lo vi. A ver, voy a tratarlo de hacer bien. Aquí quedaría como ahí más bien. Si uno completa aquí el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, este ángulo teta que está aquí, ¿dónde yo lo ubicaría, Minayo? Lo ubicaría entre el eje y el vector, ¿sí o no? Esto ya lo saben ustedes, ¿no? ¿Sí, Minayo, o no? Sí. Y si lo ubico entre el eje y el vector, entonces al completar mi diagrama de cuerpo libre, ¿cuál es la componente en X? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? Cateto opuesto. El opuesto. ¿Y el opuesto es con qué? Con seno. O Con sea que seno. con la componente en X que me va a realizar trabajo aquí es mg por el seno de Q. Mg por el seno de Q. Por X. Profe, Cuéntame. Cuéntame, Luisa. una preguntita, es que se me fue el internet. Ese ¿por qué va ahí, profe? ¿Cuál por? ¿O es X? Eso es X. Ese que acabo de hacer. Ese es Ah, X. Entonces, es que mira la definición del trabajo. El trabajo es la fuerza punto desplazamiento. El producto punto es, por definición, es A por B por el coseno del ángulo. O sea, por la definición del producto punto siempre va a salir un coseno del ángulo. ¿Hasta ahí sí me entiendes, Luisa? ¿Qué es lo que hicimos sí, profe. aquí, aquí y estoy haciéndolo aquí? Entonces, solo que aquí la fuerza no es la fuerza total del peso, sino es la fuerza que me va a producir el desplazamiento. ¿Y cuál es la fuerza que me va a producir el desplazamiento? La componente en X de este peso. ¿Y cuál es la componente en X? Es mg por el seno de teta. ¿Me entiendes? ¿Ya, Luisa? Hasta ahí, Sí, solo ya, esa sería la fuerza. Sí, profe. esa solo sería la fuerza. O sea, esa sería la componente en X del peso. Aquí está por el desplazamiento por el coseno de teta. ¿Por qué? Pues porque este coseno de teta viene de la definición. Entonces, aquí le voy a colocar a este pedacito, lo voy a subrayar para que se acuerden que esto es la fuerza. Es lo mismo que aquí solo coloqué la fuerza y es lo mismo que aquí coloqué la fuerza. Todo lo que está en amarillo son las fuerzas. Todo lo que está en amarillo son las fuerzas. Ahí está. Esas son las fuerzas. Las X son los desplazamientos y el coseno pues sale por definición. ¿Hasta ahí sí me entendieron o no? Chicos, ¿se Sí, perdieron? profe. Profe, Sí, profe. Este sería el trabajo del peso. ¿Cierto? ¿Qué quiero decirles con esto? Entonces, miren, el trabajo es una definición sencilla. Simplemente es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Pero el trabajo yo lo puedo encontrar como positivo. Por ejemplo, este último es un trabajo que va a ser positivo. Lo puedo encontrar como un trabajo negativo. Este de la fuerza de fricción, por cualquier valor que coloque aquí, siempre me va a dar negativo. E incluso puedo encontrar trabajos que sean neutros, o ceros, o nulos. ¿Cierto? Entonces el trabajo lo puedo encontrar positivo, negativo o cero. Porque eso va a depender de qué? Pues del ángulo que estén formando la fuerza y el desplazamiento. ¿Es claro, chicos, o no? Sí, ¿no? ¿Cierto? sí, profe. Bien, ok, entonces me regreso a las diapositivas. Hasta ahí vamos. Me regreso a las diapositivas. ¿Ya me escuchas, Luisa, o no? Luisa,
Sí, señor, ya, profe. Es que como no hay luz en mi casa, estoy con los datos. Sí, profe. Ya, listo, gracias, Luis. Bien, ahora mientras abro una nueva sesión de Zoom, porque, porque ya se me va a acabar, entonces hagamos un problemita sencillo. Escriban rapidito porque se me va a acabar, ¿cierto? Sí, profe, ya. Si para mover un bloque, si escriban, si para mover un bloque de 1 kilogramo utilizo o hago una fuerza de 20 newtons, Sí. si para mover un bloque de 1 kilogramo utilizo una fuerza de 20 newtons, ¿cierto? Se desplaza, por decir algo, 5 metros. El bloque se desplaza 5 metros. Encontrar el trabajo para los siguientes ángulos. A, 0 grados. B, 45 grados. C, 90 grados. D, 180 grados. Y E, 270 grados. Profe, en un plano A. ¿Cómo?